Bienvenidos a una nueva edición de Jueves Jurídico. Este es el programa donde exploramos en profundidad todos los aspectos legales relacionados con la propiedad horizontal, ofreciéndote el conocimiento necesario para entender y manejar las complejidades jurídicas de este ámbito. Antes de comenzar, queremos expresar nuestro agradecimiento a nuestros patrocinadores, quienes hacen posible que cada semana estemos aquí con ustedes. El DPH, primera plataforma digital especializada en propiedad horizontal, construcción y administradores de PH. MC Do It Pty, asesoría y administración de propiedad horizontal. Radio Voz PH. Comenzamos. Muy buenos días a todos nuestros oyentes, aquellos que nos siguen por las redes sociales. Una vez más, un honor acompañarte, Ana Belén, en estos jueves jurídicos llenos de enseñanza y para aportar, ¿no? Y compartir contigo y con la audiencia nuestra vasta experiencia en este mundo que es los PH, ¿no? Así es. Hoy jueves, bueno, los que nos han venido escuchando saben que Roberto y yo hemos comenzado nuestros programas de radio, Jueves Jurídicos, poco a poco introduciendo primero lo que son los principios rectores. Y hoy jueves vamos a terminar con los dos últimos. ¿Cuáles son los últimos principios rectores de la nueva ley de PH? Son respeto de la dignidad humana y la sostenibilidad y función social. No sé si nos quieras hablar un poquito primero qué menciona la ley, Roberto, respecto al respeto de la dignidad humana, que es Claro. Vamos a hacer un pequeño repaso para poner en contexto a la audiencia que probablemente no ha estado siguiendo. Nosotros hemos programado estos espacios para hacer una cobertura general de lo que es la nueva norma, la ley de PH que salió en el 2022, la ley 284. Y vimos conveniente iniciar esto a través de lo que es los principios rectores, que son aquellos que nos rigen para poder interpretar de manera correcta el resto de la norma. Esto es Radio Voz PH, la radio de la propiedad horizontal. Entonces, esos principios enmarcan que son bastante generales, ya los hemos visto todos. En el día de hoy vamos a culminar con los dos últimos que me parecen fundamentales, porque en esto se concentra mucha de los comportamientos o del día a día que se desarrollan dentro de los PH, ¿no? Hemos visto lo que es... déjame mirar un segundito. Hemos visto todo lo que es convivencia, derecho al debido proceso, derecho a las peticiones, principio de confidencialidad, respeto a las decisiones, que fue muy debatido la semana pasada, y ahora tenemos los dos últimos como los acabas de mencionar. Vamos a leer un poquito lo que dice el respeto a la dignidad humana, lo que dice el texto de la norma. El respeto de la dignidad humana debe regir las actuaciones entre propietarios, de los miembros de la junta directiva y del administrador, así para el ejercicio de los derechos y obligaciones derivadas de la ley, su reglamentación y los reglamentos de copropiedad. Vamos a hacer un alto aquí antes de pasar al otro, porque esto es muy importante y lo veníamos discutiendo, como dice, tras bastidores, sobre la importancia que es el respeto a la dignidad humana. Si vamos a la ley, vamos al concepto general, la dignidad humana es un principio ético que reconoce un valor intrínseco, o sea, el valor que lleva cada persona, ¿no? Independientemente de sus características individuales o situación social. Recordemos que nosotros estamos en un marco jurídico de un ente, pero que es vivido con personas, no con objetos, y por lo tanto necesitamos exaltar y respetar. Por eso dice que es el marco del respeto, ¿no? Existen conceptos centrales, por ejemplo, la igualdad, que son marcos generales, justicia y autonomía. ¿Por qué lo decimos así? Porque la relación, y aquí lo dice la norma, entre un administrador, una junta directiva, tiene que existir respeto, tiene que existir buena comunicación de ambas partes, ojo, no solamente inclusive, y a la vez eso traslada al resto de los colaboradores, a los conserjes, a los proveedores. ¿Por qué? Porque de esa forma vamos a poder garantizar una sana convivencia, que ya lo hemos visto anteriormente. El respeto a la dignidad humana, respeto a cómo te diriges, respeto a tu profesión, el respeto a tus obligaciones,
¿no? Indistintamente a que estés de acuerdo o no, todos merecemos algún tipo de respeto, todos, absolutamente todos, y nosotros tenemos que darlo para poder exigirlo, ¿sí? Entonces, en eso se basa este tipo de norma y es muy, vamos a ponerlo muy atinado, porque, y esto surgió a raíz de las cantidades de denuncias, de las cantidades de situaciones que se han suscitado a través de los años entre conserjes y administrador, entre la junta directiva y el administrador, sobre todo porque se pierde la línea del respeto en muchas ocasiones, pensando y escuchamos, y perdóname, Ana Beren, lo voy a decir acá, escuchamos expresiones que ese miembro de junta directiva es que yo te pago tu salario y por eso tienes que hacer, o sea, o tienes que someterte a exigencias que están fuera de lo que es la normalidad. Entonces, y también venimos donde, y lo hemos estado discutiendo anteriormente, administradores, conserjes que pasan la línea de la confianza a tal punto que logran involucrarse de forma irrespetuosa con propietarios, con personas de la junta directiva. Y entonces eso trae un conflicto, ¿no? Un conflicto que a la vez puede ser ya extrapolado dentro del régimen de propiedad, inclusive hasta el régimen civil. No sé Totalmente si de has tenido tú alguna de esas experiencias, Anita. acuerdo. Cada vez que hemos escuchado y hemos ido a conferencias de administradores que estaba allí y hay algo que se repite. Mira que no lo había pensado ahora que íbamos a hacer este programa, pero lo has dicho tal cual. ¿Cuántos administradores no han venido donde nosotros y nos han dicho que vienen o los propietarios o la junta directiva a decir, es que yo te pago el salario? Es que yo te pago el salario, totalmente denigrando a la persona. O sea, de allí partimos mal. Entonces, tal cual Roberto lo menciona, el respeto de la dignidad tiene que ser entre todas las vías. No solamente los propietarios hacia el administrador, administrador, junta directiva, entre las tres categorías, administrador, junta directiva y propietarios. Yo quiero hablar un poquito de la definición de la dignidad humana en el tema del PH. La dignidad humana en el contexto de la que es propiedad horizontal se puede referir como al respeto y reconocimiento del valor intrínseco. Creo que lo mencionaste, Roberto, de cada individuo que habita en la comunidad o que habita en el PH. Y la dignidad y ejemplos de cómo se manifiesta en varios aspectos, pudiera ser en los derechos fundamentales de cada propietario. Por ejemplo, la dignidad implica garantizar que los derechos básicos de todos los miembros de la comunidad, no solamente de los propietarios, sino de todos. Un ejemplo puede ser la privacidad, eso le da dignidad al propietario. La seguridad también. La seguridad, que tú cuentes con tu seguridad en los PH, tú sientes que eso te da dignidad, ¿verdad? Y también acceso a la información relevante del PH, que lo mencionamos en los jueves pasados, que hay un tema que puedes pedir documentos, ya sea la administradora o la junta directiva, siempre y cuando, tal cual lo menciona la ley, de manera respetuosa, que tú puedes tener esa información del PH si tú la solicitas de manera respetuosa. Esto es Radio Voz PH, la radio de la propiedad horizontal. Otro tema es un trato justo y equitativo. Si te da un trato justo y equitativo, también el propietario se va a sentir que es digno en ese PH. Entonces, también se puede traducir que la dignidad humana en una administración justa, que uno sabe que el administrador está haciendo de manera justa, no está viendo con unos propietarios que le da conveniencia a uno y a los otros no, o sea, una administración que sea justa para todos, eso es lo más importante. Que se tomen las decisiones del administrador o de la junta directiva también sin favoritismo. Hemos visto muchas veces que los miembros de la junta directiva tienen algún amigo, obviamente porque viven en ese edificio, y le dice, hazme este favor, hazme este otro, y uno se da cuenta cuando hay favoritismo, cuando la junta directiva vota a favor de algún propietario, una situación en específica. Pero siempre para que todos tengan dignidad, tienen que velar por el bienestar de todos, no puede ser de uno específico. También la dignidad humana pudiera verse en el PH como el tema de la convivencia armoniosa, que se fomente primero un ambiente, que es lo principal, porque estás viviendo en ese edificio de respeto mutuo y de colaboración. Importante que los conflictos se resuelvan de manera constructiva y siempre se mantenga o se promueva lo que es el diálogo abierto y la transparencia, que es otra palabrita que le hemos mencionado en jueves pasados. Y muy importante, para terminar, el tema de la dignidad, en esta parte de PH, participación activa, que todos los miembros sientan que ellos tienen el derecho, y en efectos así, de participar de las decisiones que afecten en su entorno.
que es fundamental para el ejercicio de la dignidad. Quiero saber si has pasado de esto que he comentado, Roberto, que ha pasado, si te ha pasado, ¿así? Absolutamente todas las situaciones, pero me, me, me causa mucho ruido porque estás siendo muy asertiva. Y creo que nosotros como administradores o como parte de lo que es una comunidad de propiedad horizontal, deberíamos fomentar la docencia en que las personas entiendan y comprendan, porque en muchas ocasiones podemos entender que hay personas que no comprenden sus roles dentro de la sociedad y por eso cometen algunos errores, pasando los límites y extralimitándose en sus acciones. Desde el momento en que probablemente tú pasas en la mañana al lado del conserje y no le dices buenos días, probablemente ahí está faltando a su dignidad, ¿no? Algo tan básico y que él no reciba de parte tuya por lo menos buenos días. No estamos pidiendo que seamos fraternos, que seamos familia, ni que seamos hermanos, pero un trato por lo menos de respeto, respetuoso, donde por lo menos yo, yo tengo mis diferencias, pero muy buenos días, y él igual. Y podemos medir y bajar tensiones, porque a veces vamos a ponerlo de esta manera, hemos encontrado PH donde existen guerras frías entre varios bandos, juntas directivas, administrador, conserje, y comienzan a hacer bandos y comienzan a hacer grupos donde comienzan a tratar de llevar, manipular por medio de acciones rebeldes o simplemente cuando lo que hay que buscar es la armonía del PH, la armonía de la convivencia, porque al final sobre todo en los de vivienda, esa es la residencia del propietario y eso hay que respetarlo. Tú lo acabas de decir muy bien. Esa es parte de su dignidad, esa es parte de su... eso lo tenemos que entender los que estamos del otro lado, pero también ellos tienen que entender que los que están al frente son personas y son personas que merecen respeto. Entonces, este principio es el que nos enmarca a situarnos en ese contexto para poder entonces entrar al resto del articulado de la ley, donde se va viendo poco a poco situaciones específicas y para eso es la norma, para tipificar y resolver conflictos se legisló para ese tema, para poder resolverlo. Obviamente no van a poder resolverlos todos porque no hay una ley perfecta, eso lo hemos escuchado miles de veces de varios colegas abogados, ¿verdad, Ana Belén? Pero sí podemos tratar de enmarcar lo demás queda en los otros reglamentos que Ana Belén lo expuso la semana pasada muy claro en los reglamentos de uso y otras formas, otras estrategias para hacerlo. Sin embargo, solamente para que tengamos el contexto claro, esto es bien importante, la dignidad. ¿Por qué? La dignidad humana, porque no podemos perder el sentido de quiénes somos seres humanos y nosotros, yo escuchaba a varias personas decir, no, que administramos vidas humanas. No, nosotros no administramos vidas humanas, nosotros administramos facilidades donde habitan humanos, personas. Entonces, pero esas personas tienen particularidades y tenemos también que entenderlas. Hay cositas que no vamos a poder, hay cositas que son conflictivas, en las que vamos a tener, y este es un tema que no está dispuesto en la ley, pero la inteligencia emocional juega un papel vital, vital aquí. Cada uno de nosotros, cada uno tiene la responsabilidad de fortalecer su inteligencia emocional, de aumentarla, de fortalecerla. ¿Por qué? Porque todos tenemos en algún momento, podemos perder el control y sobre todo cuando yo llego a mi casa y alguien está estacionado, te lo decía la semana pasada, alguien está parado en mi parking, Dios mío, y yo llego cansado, yo nada más estoy pensando que mi cama me está esperando y hay otra persona que dice, me voy a quedar un momentito, lleva 2 horas ahí en el estacionamiento ajeno. Entonces, ya comienza eso a trastocar y hay que tener muchísima inteligencia emocional para poder entonces guardar el control. Probablemente en nuestro trabajo lo hacemos, pero en nuestra área personal no. Entonces, estas cosas tenemos que aprender a extrapolarlas. Así que, Ana, excelente. Yo creo que tu explicación, el concepto, y este concepto va anidado al otro que vamos a hablar. Así que no hay que dejarlo de lado, ahí lo vamos a tener porque él se anexa al resto de lo que vamos a estar viendo que Ana, te cedo la palabra para que nos lo exponga. Ahora en un ratito hablamos del otro, es correcto. Y como tú dices, van unidos, van casi de la mano. Y ahorita le iba a mencionar, hacer la mención de que la había mencionado la semana pasada, si no me equivoco,
pero tal cual lo dijiste, es inteligencia emocional. No sé si lo que nos están escuchando, estos jueces jurídicos, Roberto y mi persona, damos palabras claves, programas. Entonces, esa es una, inteligencia emocional. Que vivir en un PH, tal cual lo ha visto Roberto siendo administrador de PH en tantos años, no es vivir en un robot. No es solamente llegar y ser un robot, a vez a tu propiedad, al bien privado que es tu apartamento, tu unidad inmobiliaria, sino que vivir en un PH, como lo hemos mencionado desde el día uno, que es un régimen especial de propiedad, ¿verdad? Es un tema de vivir en comunidad, que es totalmente diferente a lo que es vivir en casas, totalmente diferente. Entonces, el tema que ha venido reiterando Roberto, que es primordial es el tema de la inteligencia emocional. Pienso también que en el tema de la dignidad, me quedé pensando ayer en la noche, que un papel importante aquí, ¿quién juega? Pienso que es la junta directiva. ¿Por qué? Porque la junta directiva es el que une o el que es el que tiene la información tanto del administrador, la junta directiva es el que habla directamente con el administrador y también con los propietarios. Habíamos mencionado en jueves pasado que la asamblea de propietarios, tal cual lo sabemos, es el órgano principal de un PH, pero ellos no son los que se reúnen siempre. Los que se reúnen cada semana o cada 2 semanas, que están viendo los problemas de los PH o las soluciones o llevándolo más a detalle, es la junta directiva. Así que pienso que el papel de la junta directiva de promocionar el ambiente de respeto en el PH mantiene la dignidad dentro de la comunidad de todos. También importante, lo había mencionado anteriormente, el tema de la dignidad, es la participación de los propietarios. Los propietarios tienen que saber y tienen que sentirse partícipe de ello. Tal cual lo mencioné, no solamente vivir en su unidad, llegar, encerrarse, no, que ellos se sientan que ellos son escuchados, primero que todo, siempre con respeto, que ellos pueden participar en las decisiones. Obviamente ellos conocen o tienen que conocer que la decisión de un propietario no, pero si ellos hacen quórum entre todos, la mayoría manda. Entonces, muchas veces un propietario, sé que te ha pasado, Roberto, estoy segura, que tiene algún caso de él individual y él sabe que si él va a la asamblea a llevar ese tema individual de él, lo más seguro es que no lo van a tomar en cuenta. Pero si él hace anteriormente de la asamblea, antes de que se llegue esos días, va conversando con los propietarios. Por eso es bueno llevarse bien y tener una comunidad. Oye, me pasa tal tema, me puedes apoyar en la asamblea, vamos a darlo en votación. Esto es Radio Voz PH, la radio de la propiedad horizontal. Él lleva los votos de los diferentes propietarios, entonces ya es diferente a que él lleve como individual lo que él necesita que voten de su tema. Entonces, la participación de los propietarios aquí es fundamental. Y el otro es el tema de la educación, obviamente, y la sensibilización, que es importante educar a los propietarios sobre sus derechos y cómo exigir que se respete. Yo quería preguntarte, Roberto, tantos años siendo administrador, imagínate, tantas experiencias que tú tienes que parecerán wow, o sea, del día a día que tú ves, ¿podría compartirnos algunos ejemplos que tú has visto en PHs que has llevado, donde se ha vulnerado, tú pienses, lo que es la dignidad humana, ya sea en cualquier parte del administrador? Lo dijiste, algo tan básico que decir, no decir los buenos días al conserje. O sea, algo tan básico que alguna persona puede decir, no, ni siquiera lo piensa, pero comenzando de allí ya está mal, ya se partió mal. Sí, bueno, la verdad es que ahí nos quedaríamos todo el día aquí yo echándote historias, pero siempre, sobre todo en los donde tú encuentras, yo tuve un caso donde hace mucho tiempo un agente, no era agente de seguridad, era un celador en ese momento, en ese tiempo no se exigía de esa manera, y venía una propietaria pasada de copas y era una propietaria que no tenía esposo y bueno, estaba sola y como no podía caminar muy bien al subirse a unas escaleras, se tropezó y el agente, el celador en ese momento, un hombre fornido, alto, que estaba cubriendo de noche, la asistió y la propietaria quedó impactada por el varón y simplemente le hizo una propuesta indecente inmediatamente. El varón obviamente se abstuvo y ocupó su lugar. Okay. Enseguida, pasado el hecho del rechazo, él me lo comunicó de lo que había pasado y él me vaticinó lo que iba a pasar. Él me dice, yo prefiero mejor retirarme porque esto me va a traer problemas por yo negarme.
y ya con la trayectoria del propietario que era un tanto conflictivo, ¿no? Inclusive para los propios compañeros o vecinos. Entonces, efectivamente, al día siguiente ocurrió esto, donde la persona, de manera muy poco ético, habló muy mal de la persona y exigía que se tomaran acciones represivas contra él por una acción que ella interpretó como un acoso y realmente no era así. Y él sí fue claro conmigo y me dice, mira, yo fue a trabajar, no a que esto me pase y la verdad es que, y ya había de forma reiterativa este comportamiento de esta propietaria. Entonces, ahí es donde vamos. O sea, no podemos generalizar ni de un lado ni del otro, pero este es un ejemplo muy claro de cómo una persona trata de usar su poder para alterar o sea, para irrespetar a una persona. O sea, recordemos que la dignidad humana es un principio básico de los derechos humanos. Y los derechos humanos es de cada persona que se le trate con respeto. Y que mientras no había indicios de otra cosa, gracias a Dios, yo tenía una cámara y la cámara se evidenció obviamente lo que había pasado y de esa forma el señor pues, no iba a proceder si ella decidía, porque yo sí le dije, si usted tiene alguna molestia ya personal, entonces tiene que ir a la justicia e interponer, porque eso ya merita otra cosa. Nosotros no podemos hacer más nada, porque la persona ya decidió salir de acá. Ni siquiera podemos hacer nada, ya no está trabajando con nosotros. Entonces, bueno, ese fue uno de los casos que se dio. Yo tuve un acoso por parte de una presidenta de una junta directiva porque me solicitó que hiciese una acción que no era legal. Interponer multas sobre personas que no querían realizar la voluntad de ella como presidenta. Yo simplemente le dije que eso no era posible y simplemente la persona se enojó conmigo. Yo le dije, mire, con mucho gusto, yo hasta aquí llego, no puedo, y decidí entregar mi puesto y esa persona me acosó por 3 meses llamándome por teléfono, diciéndome improperios, amenazándome. Y yo muy asertivamente simplemente le decía que tenga muy buenos días, la respeto mucho, por favor guardemos nuestra distancia. Y cerré el teléfono hasta que ella se cansó de hacerlo y bueno, lo dejó de hacer. En ese momento, y para hacerte historia, los celulares no eran tan avanzados como hoy. Claro. Estábamos entrando a los celulares inteligentes, por lo tanto, las funciones de bloqueo no eran tan comunes como las tenemos hoy, que yo puedo bloquear el número. Tú podías bloquear el número, pero yo por cuestiones éticas no lo hacía. De hecho, no lo hago, no trato de bloquear números, pero ella sí lo hacía por teléfono. No era WhatsApp, ni era chat, eran llamadas, eran mensajes de voz. Y bueno, pudimos evacuarlo, pero hemos sabido en otras latitudes de propietarios donde se han ensañado con el administrador por una razón u otra, y también del administrador que se ha ensañado con un propietario, porque también ha pasado. También conocemos administradores que no hacen uso de las buenas prácticas y bueno, y pasan la línea, lo acabamos de escuchar. Permiten manejar las llaves de propiedades ajenas y entonces hacen usos indebidos y bueno, lo utilizan para su bienestar personal, bueno, y una serie de cosas que después entonces vienen lamentos de las otras personas diciendo que ocurrió un problema porque no pudieron detenerlo. Entonces tenemos que entender que hay un límite, hay una línea delgada entre lo que nosotros hacemos y el respeto que tenemos que hacer para evitar este tipo de situaciones. Yo soy de los que piensa que la comunicación es muy importante, número uno. Número dos, como dices tú, Ana Belén, nuestra inteligencia emocional y saber las alertas que nos da una mala comunicación, una mala situación para poder prevenir, porque yo creo que este es el kit del asunto, darle educación a los propietarios, darle educación a nuestros colaboradores, educarnos nosotros día a día como lo hacemos hoy. Hoy nosotros estamos acá, pero para venir a este programa, tú y yo nos documentamos, estudiamos, miramos casos. ¿Por qué? Porque la idea de esto es replicar las experiencias positivas y de las negativas sacar lo positivo para que no les pase a aquellos que nos escuchan, ¿no? Tantas cosas que hemos visto y seguiremos escuchando, probablemente películas de terror como para hacer. Yo hablaba con
una señora de un teatro y le decía, oiga, pero ¿por qué no hacen una obra de teatro sobre los pH? Y la señora me decía, oye, sí, me parece interesante, pero ¿tendrá venta? Si alguien la produce, yo digo, créame que sí, yo creo que sí lo haría. Y bueno, le dejé la semillita sembrada, porque hay tantas experiencias que se dan, porque, y recordemos algo, lo que nosotros vivimos con comunidad en pH no es diferente a lo que vivimos en las comunidades abiertas que no son pH. Por ejemplo, yo pertenezco a asociaciones de residentes de varias barriadas de Bellavista, por ejemplo, y las experiencias de lo que se escucha, de lo que se ve, es diversa y no es tan diferente, porque al final nosotros como vecinos ahora tenemos que protegernos porque sabemos que estamos expuestos a una ola de delincuencia producto de lo que está pasando a nivel mundial, de la migración masiva, el mundo está cambiando. Nosotros, a pesar de que somos un país pequeño, lo tenemos algo controlado en comparación a otros países de Centroamérica y de Latinoamérica. Entonces, nuestro papel como ciudadano cada vez se incrementa más, tiene más protagonismo. Y eso es igual, esto se extrapola a un pH. En un pH tenemos que protegernos, pero tenemos que saber que tenemos que vivir en comunidad y respetando la dignidad humana. Totalmente de acuerdo. Viste, yo sabía que iban a haber historias de terror. Historias de terror. Increíble el tema del abuso. Allí es bueno que no todos los PH tienen, y no en todos los PH se ve el tema de las cámaras, que como menciona Roberto, gracias a las cámaras se pudo ver, obviamente era la palabra de la propietaria, como menciona, y la palabra del conserje. Entonces, no sé si habrá sido a altas horas de la noche la situación que se dio, ¿a quién se la va a creer? Entonces es importante tener pruebas. Por suerte Sí. tenía cámaras, porque si no lo hubieran tenido era o el testimonio del conserje y el testimonio de la propietaria, ¿cuál pesa más? Entonces, así tal cual lo mencionas, cómo se ven esos casos de abuso, y estoy segura que la propietaria, ni siquiera para disculparse luego que se le dijo, me imagino que tenía las cámaras o algo, con el conserje, disculpa, estuve tomando de tragos o algo para poder, ni siquiera. Yo he visto situaciones también que me han llegado que uno se queda, ¿cómo es posible? Hace poco un PH me contactaron y es que se ven situaciones diferentes, por así decirlo, todos los días, que había el hijo un propietario, pero el hijo ya era una persona adulta como de 25, 26 años. Él agarraba como papel, lo mojaba y ponía basura dentro del papel, basura. Lo envolvía como en pelotas. Y su balcón, desde su unidad inmobiliaria, desde su balcón, daba abajo al área social. Y cuando los niños iban, era la época de vacaciones escolares, estaban abajo disfrutando en la bicicleta o en piscina, él agarraba a tirar la basura, imagínate, un adulto de 25, 27 años, a los niños menores de edad. O sea, hasta eso, ¿cómo es posible? Entonces, también esta situación tenían las cámaras para poder ver de dónde venían esas basuras, porque no que caían del cielo, si estaba totalmente, eran como bolas que él armaba, no que caía la basura, dije, bueno, ese que se cayó la basura sin querer de una unidad inmobiliaria, no. Tú veías que eso ya estaba premeditado. Claro. Donde Qué creativo, pero es una persona enferma, ¿no? Totalmente. Y eso va unido también con el tema del jueves jurídico pasado, del tema del debido proceso de las multas. Así es. Aunque uno diga, porque me contactaron y uno dice, no puede ser, o sea, ese tema es en menores de edad, que es más delicado, les tiraba, pero no se le puede poner la multa de una sola. A pesar de ese caso que se ve como la magnitud, que la persona no está bien, igual había que seguir el debido proceso. O sea, Sí. Que a veces, como dices, ¿no? Eh, el tiempo de la justicia a veces no es el oportuno, pero lamentablemente es lo que es. Para eso existe, porque también está la otra parte de la moneda, que si no sigues el debido proceso puede ser injusta con la persona. Entonces, bueno, son casos y cosas donde, por ejemplo, hay gente que dice improperios a los niños porque no les gusta verlos en el área social y porque son adultos y que simplemente no comparten eso también tiene que ver, o sea, la forma como nos dirigimos, bueno, hay tantas, porque el ser humano es tan complejo y todos los días estamos viendo situaciones, por ejemplo, donde de parte y parte, mira, acabas de decir algo sobre un adulto ya y que tenía un comportamiento infantil
como Así es. niño, como si fuera un chiquillo de 10 años, que entendemos que es una fase, pero ese ya es una persona trastornada, puede ser, producto de algunas cosas, pero también vemos, por ejemplo, casos, no en Panamá, lo hemos visto en otros países, de adolescentes que han tomado acciones violentas contra vecinos, contra personas. Por ejemplo, hace algún tiempo una persona, un adolescente mató a su mamá con un cuchillo y se filmó cómo estaba haciendo. O sea, son cuestiones que estamos expuestos hoy día porque las situaciones que vivimos hoy, hace 15 años probablemente no las vivíamos. Y eso te lo digo porque yo llevo viendo PH hace mucho tiempo y las situaciones que se van dando, pero eso va anidado al crecimiento inmobiliario, a que la solución de vivienda dentro de la ciudad de Panamá, que es la capital, que es donde existe el 80% de las actividades económicas del país, eh, es necesario que la gente viva acá. Entonces, la única forma, ya no hay terrenos para explotar. Entonces, la única forma que se da, y el transporte es muy malo. Entonces, la única forma que se da es viviendo en este tipo de regímenes, en PH, en edificios, en complejos cerrados. Y a la vez, esto también ha propiciado que los municipios trasladen parte de la responsabilidad de la convivencia ciudadana a los administradores y a las juntas directivas, porque ellos son la ley dentro de su edificio, la pequeña ley dentro de su edificio, vamos a ponerlo de esta manera, para poder controlar algunas cosas en primera instancia. Obviamente nunca va a poder ser reemplazada las autoridades locales para eso, pero sí en primeras instancias. Entonces los administradores, por ejemplo, las juntas directivas. Yo me acuerdo, yo viví en un edificio donde nosotros le alquilaron la azotea a una niña que iba a hacer una pequeña fiestita, y cuando fuimos a ver, habían 300 personas metidas allá arriba y nos dimos cuenta porque caían, así como dices tú, Anabel, las Ah, bolsitas y los tragos caían por los balcones y Dios mío. Entonces, en ese momento me tocó ponerme el chaleco de propietario y subir y con los otros. O sea, nosotros tenemos varios roles y vamos a tener varios roles. ¿Cuántos de nosotros no tendrá la oportunidad de tener propiedades en complejos de playa? Y entonces nos toca el rol de solidarios, de propietarios, y ser solidario con el administrador, ojo, porque sabemos que el papel no es fácil. Esto es Radio Voz PH, la radio de la propiedad horizontal. Y tratar de darle inteligencia emocional, porque yo he visto cómo propietarios han denigrado a un administrador y el administrador simplemente se ha retraído y la verdad es que sí da cosa, ¿no? Que en una posición de poder se abuse. Hey, se pueden tener conversaciones y la persona puede defenderse, pero llegar a esos puntos hay que también saberlo, ¿no? totalmente de acuerdo. Y ha pasado bastante ese caso que mencionaste del conserje con la propietaria. También me han llegado a pasar, no del tema de abuso en sí, en ese caso en específico, pero otros propietarios que se molestan con algún conserje y dicen, ¿sabes qué? Voy a hacer la campaña para lograr que lo voten. O sea, se ha visto bastante en PH ese tema y el conserje no tiene la culpa. Entonces, muchas veces se quedan callados porque obviamente hay un tema de poder y piensan, si hablo, voy a perder el trabajo porque lo necesito. En este yo, por suerte, el conserje dijo, no me voy a quedar callado y voy a darle información inmediatamente de lo que sucedió. Y así fue que te pudo decir, pasó esto en este momento, tal y tal cosa. No esperó al día siguiente, sino Pero, que y pudo darle pero, información. pero mira la otra parte de la moneda. Yo también tuve un conserje dentro de ese apartamento donde vivía. Mi hijo acaba de nacer, era un bebé, y nosotros teníamos que salir a trabajar, obviamente, y lo dejamos con la nana. Y un día cambiamos de nana porque la chica se fue y cambiamos de nana. Y resulta que la nueva nana, cuando estuvo ahí, me llama en la mañana y me dice, señor Roberto, me están tratando de abrir la puerta, me toca la puerta. ¿Quién era el conserje que le decía fulana con el nombre de la otra? Dice, oye, déjame entrar, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás rara conmigo? Si nosotros desayunamos todos los días juntos. Y resulta que ese conserje hacía su vuelta, sabía cuándo yo me iba, cuando se iba mi esposa, y tocaba la puerta, la señora le abría y entonces compartían dentro del apartamento, ahí pasaba la línea, esa es la otra parte, ¿no? Donde entonces el propietario dice, no, es que este conserje hizo eso, pruébamelo. En ese momento
no había pruebas, no había cámaras, qué lío, ¿no? Entonces allá es donde vamos, ¿no? Eh, bueno, parte y parte, Ana Belén, parte y parte, y aquí seguiríamos escuchando y viendo, terror, terror de verdad que sí, pero la idea de esto, oyentes, es que entendamos que tenemos que respetar, tenemos que hacer justicia en lo que es los derechos humanos y bueno, el respeto a la dignidad de cada persona, inclusive, y exigirla igual. Eso es lo más importante. Tal cual, Roberto, lo menciona. ¿Qué te parece si comenzamos con el segundo tema? Sí, claro. Mira, Principio eh, recto. El último. es el último y es como para cerrar con broche, que es la sostenibilidad y la función social. Vamos a Yes. leer el texto un poquitín nada más. Todo reglamento que rige a la propiedad horizontal deberá respetar la función social y ecológica de esta. Este término es bien importante porque es novedoso introducirlo aquí. Por ende, deberá ajustarse a lo dispuesto en la normativa urbana vigente. Eso quiere decir que tenemos que estar pendientes de la normativa urbana en este aspecto. Su funcionalidad debe respetar los espacios públicos, tender a un ambiente sano y sin contaminación, estableciendo áreas verdes. Eso es importantísimo, sobre todo ahora que estamos, como si esta ley fuera profeta, ahora que estamos con, Panamá está sumergida en una crisis sanitaria debido al tema de la recolección de los desechos y de la disposición de los desechos. Entonces, nosotros somos un ente replicador para promover el buen uso y la disposición. Por eso que decía sostenibilidad, porque cuando decimos sostenibilidad se refiere a la capacidad de satisfacer las necesidades presentes sin comprometer la capacidad futuras de generaciones para satisfacer la suya. O sea, eso quiere decir que podamos hacerlo sin tener que comprometer lo que viene más adelante. Este concepto está asociado a la gestión responsable de los recursos naturales. Por eso está muy de moda y lo vemos, por ejemplo, eh, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es los 2030, que existe un componente que es el de ecología y también de sostenibilidad, precisamente por esto, porque ya nosotros ya vamos a tener edificios que sean verdes, que tengan certificaciones ecológicas, que tengan certificaciones energéticas para hacer el mejor uso. Solamente la semana pasada estuvimos en un congreso donde un arquitecto nos mostraba a través de su experiencia cómo en Europa y en Inglaterra sobre todo tenían unos edificios donde se habían modificado y donde habían legislaciones para poder entonces certificar los edificios para poder tener menos contaminación lumínica, menos uso energético, tratar de disminuir la huella de carbono, que es el uso de los combustibles fósiles, y tratar de también en el tema del transporte. Entonces, porque de esa forma logramos que dejar de contribuir emitiendo gases de efecto invernadero al ambiente, porque al final nosotros necesitamos oxígeno, ¿no? Entonces, los pH y por eso que en este principio básico rector nos dice que la propiedad horizontal tiene que estar no solamente a generar desechos, no, está orientada también a promover la sostenibilidad de su funcionamiento a través del uso adecuado de los recursos. Y eso es bien importante porque, por ejemplo, hay dimensiones de sostenibilidad, la ambiental que la vimos, la social que acabamos de ver, que es crear comunidades equitativas, ya eso lo hemos hablado, y las económicas porque los modelos económicos, y ustedes habrán dicho, ahora cada vez vemos más puntos verdes, cada vez vemos más puntos de reciclado. Por ejemplo, yo en mi casa, mi esposa lo hace muchos años, y tengo que ser muy honesto, ella siempre ha estado en pro de eso, y hacemos un reciclaje de botellas, de todo lo que podemos hacer para poder hacer reducciones. ¿Por qué? Porque entendemos, y yo vivo también en un PH, que la recolección de basura es deficiente. Entonces tenemos que saber que nosotros tenemos que preservar un poquito más aquellas cosas que podemos manejar y poderlas depositar en lugares específicos para así la recolección sea exclusivamente de los desechos orgánicos que no podemos manejar y que eso se haga a través de algunas rutas algunas veces a la semana y no ocurra lo que estamos viendo en San Miguelito, por ejemplo, y en algunas áreas
un poco más marginadas, donde la persona por no tener la cultura, por no conocer, por no tener la docencia, pasa el camión de la basura, se lleva toda la basura y no pasa en 5 minutos y vuelve el lugar a estar poblado de basura. Entonces, volvemos nuevamente al tema de la educación, de la docencia. Esto es muy importante y lo debemos hacer a través de la semilla. ¿Cuál es la semilla? Nuestros hijos. Nuestros hijos viven en PH. Y cuando tú le enseñas a nuestros hijos, mira, ya no tienes que botar eso acá, tienes que enjuagarlo y lo guardamos acá en el recipiente y lo vamos a botar después. Eso va a ir para él, va a entrar acá y va a desarrollarlo de manera automática. Entonces, es importante crear esa conciencia. Muchos de nosotros, soy yo uno de esos, crecimos en una cultura de consumismo. Y hoy esa cultura de consumismo que todavía prevalece, pero está orientada a que se haga de mejor forma. ¿Cómo? Ya sabiendo que hay cosas que nos pueden hacer daño. Por ejemplo, trata de caminar un poquito más en vez de usar el auto, porque ya no hay forma. La crisis de los estacionamientos es una de esas. Sí. Cada PH, imagínate, cada PH tiene un problema. Cada vez que tú agarras tu auto, tú dices, ¿y dónde me voy a estacionar? Dios mío, ¿dónde me voy a estacionar? Entonces, tenemos que ir para allá. Movilidad activa, el uso adecuado de los desechos, ¿no? Eh, el comportamiento a través de la promoción de ese comportamiento y que socialmente, mira, nosotros tenemos, hay personas que les gustan las mascotas y los PH ya tienen sus reglamentos sobre ese tema, pero hay personas que son alimentadoras, entonces ellos dicen, ay, les da, les da pesar todos los animalitos que ven en la calle, a todos le dan comida. Eso está bien, porque, bueno, tú estás satisfaciendo una necesidad, pero también no contribuyes a que se lleve un orden y entonces se proliferan entonces ese tipo de, por ejemplo, yo en mi casa tenemos un problema con las aves y todos sabemos que, sobre todo las palomitas, que son muy lindas y todo, pero ellas, sus heces son tóxicas Gran y, enfermedad. y simplemente porque hay una vecina que les gusta alimentarlas y alimentarlas y alimentarlas. Yo no tengo ningún problema con que las alimenten, pero aliméntalas en un lugar donde no afecte al resto de los demás. Por ejemplo, y si tú quieres alimentar a los gatitos de la calle, bueno, tú quieres un gatito de la calle, rescátalo, llévatelo a tu casa, dale su comidita y encárgate de él completamente y no dejarlo a la... Pero son cosas que vamos a ir normalizando con el tiempo y con la educación. Eh, eh, con los temas ambientales son muy importantes. Cada día vemos más edificios sostenibles alimentados con energía eléctrica solar y eso es importante. Hemos tenido la oportunidad de conocer ya hasta plantas eléctricas hechas a base de baterías, que no son plantas, no son generadores, sino son acumuladores, y es que eso ayuda un poquito más a que cuando haya la deficiencia energética no necesiten prender un motor de diésel para que contaminen el aire, por ejemplo. Estamos viendo y vamos a ver cada día más la movilidad eléctrica y cada PH ya está haciendo usos de diferentes tipos de estaciones para poder alimentar los autos que se van a ir poblando de forma eléctrica, que son menos ruidosos, emiten menos gas, no emiten gases definitivamente, el único tema es que, bueno, su costo, ¿no? Y eso no es accesible a todo el mundo todavía. Pero bueno, vamos a ir en eso, vamos a ir caminando sobre este tipo de cosas, ¿no? Mira, la sostenibilidad está conectada con la dignidad humana. Por eso yo te lo decía anteriormente. Sí, Esto es una cosa va ligada con la otra porque cuando nosotros no hacemos el uso responsable de los recursos, o la falta del cuidado por el medio ambiente afecta directamente a las condiciones de vida del resto de las personas que están con nosotros. Entonces, ahí es donde vamos, ¿no? Una persona que no disponga bien de la basura afecta a la salud del resto de las personas. Entonces, es importante educar y dar las alternativas, porque eso, al final, mira, al final, yo sí recuerdo cuando comenzamos a hacer esto, el reciclaje, yo tenía que ir a Costa del Este, imagínate, montar todo el reciclaje en mi carro y llevarme a la Costa del Este, sí, Dios mío, qué bárbaro. O a Clayton, ya no, ya tenemos puntos algunas juntas comunales ya los tienen, ya tenemos en algunos establecimientos donde se han dedicado a hacer esto y es parte de la promoción. Entonces nosotros, dentro del gremio PH, los que nos conocemos, hay muy buenos PHs que ya han estado haciendo este tipo
de iniciativa y que les va muy bien. El tema que todavía es costoso porque significaría un rubro adicional a cubrir para recolección hasta que se llegue a un nivel, un balance. Creo que ya estamos en ese punto de poder disminuir un poco la recolección privada para alternarla con la recolección del reciclaje y simplemente hay que comenzar a promoverlo dentro de la comunidad, enseñarle a la comunidad cómo lo vamos a hacer, pero es un plan conjunto, es un plan donde todo, yo no creo que a nadie le, claro, es un poquito más de trabajo porque hay que enjuagar los envases, hay que clasificarlos, hay que tener unos espacios para, pero creo que con orden se puede hacer ya en todos los países. Mira, eh, yo siempre menciono esto, yo he visto series de televisión españolas que hablaban de pHs y de hace 20 años y allá ya tenían, ya tú veías que allá en esa parodia que me encanta, ya tenían 3 cubos, ¿no? Y ese es un programa de hace 20 años en Europa, o sea, estábamos hablando en España, y nosotros todavía no los vemos acá en todos los pH. Los vemos en algunos, pero por lo menos ya hay opción, ya te venden los tanques, ya hay forma como disponerlo, y hay muchas más opciones, y se están dando muchas más opciones, y hay empresas muy buenas que te dan la asesoría, te dicen cómo hacerlo, te dan tips, y eso es lo que nosotros tenemos que promover. La sostenibilidad, ¿no? Que va muy, muy pegada con el respeto y con la función social. ¿Por qué? Porque somos una sociedad. Disculpa, Ana Belén, que me extendí. No, no, para nada. Buenísima la información, buenísima la información. Y mencionando algo que mencionaste, me llamó la atención, que en los edificios que todo el mundo busca estacionamientos, las personas no quieren caminar. Hace poco me contrató una promotora para que les haga un reglamento de copropiedad y me dicen, mi proyecto va a quedar a menos de 200 metros del metro. Y hay una resolución que cuando hacen proyectos que están menos de 200 metros del metro, pueden perfectamente eximirse de construir estacionamientos, para los que nos están escuchando. Entonces, ese edificio que el promotor me contrató y estoy haciendo reglamento de copropiedad, si él desea hacer 0 estacionamientos, perfectamente puede, porque esa resolución lo permite, porque así le da, para los propietarios que se muden allí, van a saber que el metro caminan y ahí mismo lo van a tener. Entonces, no van a tener esa dificultad. Pero algo interesante, justo esta semana me reuní con el promotor y me dicen, hemos cambiado el plan maestro. Y les digo, ¿por qué? Ya yo tengo hasta reglamento de copropiedad armado para ir al MIB. Y me dicen, no, porque muchos clientes han venido y nos han dicho, ¿dónde están los estacionamientos? Esto es Radio Voz PH, la radio de la propiedad horizontal. ¿Cuánto nos van a tocar? Y cuando nosotros decimos, no, lo que pasa es que este es un proyecto nuevo, estamos a 200 metros del metro, ustedes van a poder utilizar el metro, la ley nos permite, y lo queremos hacer diferente para que no hayan estacionamientos, sino que se pueda movilizar de otros medios, han perdido, no te puedo explicar, Roberto, la cantidad de clientes o futuros compradores. A partir de eso, ellos han tomado la decisión, ¿sabes qué? A pesar de que tenemos esa resolución que nos exige de contar con estacionamiento, vamos a construir estacionamientos. Eso me ha cambiado este plan maestro esta semana. Vamos a construir estacionamientos a pesar de que no necesitamos, porque si no, no vamos a tener compradores. Entonces pienso también que es la cultura en Panamá. Tal No, cual no me... Ana, lo que pasa es que eso va a ir cambiando en la medida de que el transporte público sea más seguro y sea eficiente. Porque, ya te digo, o sea, cuando viene una persona que va a comprar, lo primero que pregunta es cuántos estacionamientos tiene, porque tiene un valor incalculable. ¿Por qué? A ver, y lo vemos en familias de 4 personas, un papá, una mamá, 2 hijos. Cuando esos hijos ya llegan a ser adultos, cada uno tiene un auto. Y adivina qué, y si esa es una familia que vive en un PH donde la densidad permite que vivan hasta 5 personas en un apartamento, ponte que vivan 4, y supongamos que tienen 2 estacionamientos, ya tienen un problema porque van a ingresar 2 autos más. Entonces, ¿qué pasa? Las personas llegan y dicen, no, mientras el transporte sea tan malo, yo voy a hacer el esfuerzo y voy voy a comprarme un carrito para poder ir trasladarme a donde yo necesite estar. A pesar de que yo esté a 200 metros del metro, pero yo no lo voy a usar. Es más, yo te digo algo, yo vivo a 400 metros del metro y pregúntame si tengo una tarjeta, no la uso. Entonces, porque todavía el transporte no me da la disponibilidad de hacerlo. Y la otra cosa es que en Panamá no se han creado los espacios de estacionamientos masivos
para aquellas personas que en el futuro, porque ese proyecto me parece innovador, pero para futuro, cuando ya no necesitemos tener tantos autos, no, o el parque vehicular se detenga de crecer, porque ya vamos a usar más el metro, una persona normal puede hacerlo. Digo, todos hemos viajado y cuando viajamos, todos usamos el metro. Viajamos a Nueva York, usamos el metro. Viajamos a los aeropuertos, tenemos que usar los trenes del aeropuerto, porque no podemos meternos en el aeropuerto con el carro. Vamos a España, en Europa se mueve todo el mundo por tren. Y yo fui a Brasil y crucé toda la ciudad en metro. Imagínate, entonces al final, ¿qué te puedo decir, no? No hay nada que no se pueda hacer. Permíteme un segundito, disculpen. No te preocupes. Sí, entonces cosas que pasan. Entonces, al final, este tipo de proyectos visionarios, estoy casi seguro que son extranjeros los que los han desarrollado. Ahora han tenido la necesidad porque también son comerciantes, o sea, ellos tienen que vender. Si no tienen forma de venderlo, tienen que hacer algo para poderlo vender. Entonces, bueno, ¿qué le puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Y otro tema que mencionaste es también interesante, Roberto, que muchas veces ahora está comenzando con los niños o los hijos que quieren el tema de reciclaje. Me pasó con mi hija que vino a la casa y me dice, mamá, en la escuela nos están explicando el tema del reciclaje. ¿Por qué no hemos reciclado? Ella me regañó, o sea, no podía ponerle ninguna excusa. Y dije, no he comenzado, pero explícame tú. Entonces, me ha pasado que donde mi hermano, el PH no recicla, pero él sí recicla. Y es algo de cultura, porque aquí en la casa no reciclamos, pero cuando vamos donde mi hermano, automáticamente nosotros sabemos que si se acaba la leche Tetra Pak, tengo que lavarla, echarle el agua, secarla y doblarla y colocarla entonces en el recipiente específico. Si vamos donde mi hermano, nos cambiamos el sheet porque él ya nos dio esa instrucción y en cambio acá no lo hacemos. Entonces, quiero para los que nos están escuchando, que muchas veces dirán, pero ¿cómo comenzamos el tema del reciclaje, etcétera? Busqué unas ideas que les quiero compartir. Por ejemplo, algunas ideas o ideas creativas y prácticas de reciclaje que puedan implementar en propiedades horizontales serían, primero, una estación de reciclaje, que lo he visto en PHs, o sea, que eso no es algo que se nos ha ocurrido Roberto y a mí que puede existir. Tanto Roberto como yo hemos visto que ya hay PH que lo están aplicando, que tienen estaciones de reciclaje, ¿verdad? Un punto de recogida, establecer áreas designadas para la recolección de materiales, ya sea de plástico, vidrio, papel. Yo he visto que tienen unos basureros gigantes, un PH que fue hace poco a Condado del Rey, y tenía el basurero color amarillo, el color rojo, el color verde, el color azul, y lo tienen con los nombres especificados. Entonces, esas son ideas para comenzar. Otro tema, otra idea para que los que nos están escuchando, para el tema del reciclaje, pueden ser carteles informativos. Tal cual lo dije, señalar y que expliquen qué materiales se pueden reciclar y cómo hacerlo correctamente. Por ejemplo, con lo de mi hermano, el Tetra Pak, él me enseñó que se lava, no se puede botar así tal cual, sino que lo tienes que lavar y secar, y luego hay una manera de doblarlo. Van todos doblados perfecto. Entonces, la manera que ellos te van... Las botellas también, y las latas también, todo se enjuaga. Buenísimo. Otro tema importante que toco en cuenta a mi hermano en ese tema, no lo había visto antes, lo aprendí con él, es el tema del compostaje, que es un residuo orgánico. Él tiene un basurero especial y él me dice, no, que eso es compostaje, crear una compostera donde los residentes puedan también depositar los restos de comida y desechos verdes. Talleres de compostaje, también lo he visto en PH, que hacen talleres de compostaje como personas como yo, que no conocen cómo funciona, qué tengo que hacer, qué se puede botar, qué comida orgánica. Hay instructores específicos, especialistas en cómo hacer el compostaje en Panamá, sobre todo partiendo de la materia orgánica, y te dicen las técnicas necesarias para que, por ejemplo, porque si el compostaje requiere un adiestramiento porque si despide algún tipo de olor y puede ser incómodo, pero una vez que tú entiendas cómo se hace, eso es superado, de verdad que sí. Es correcto, el compostaje ahora lo que está, que tanto se escucha, lo veo con mi hermano que coloca toda la comida orgánica, pero no sé específicamente cuál, y me dice, han venido a hacernos los talleres y sabemos cómo, y le ponemos un color diferente, el pote ese de basura especial, o sea, tiene varios potes de basura, todos limpios por fuera, que hasta da ganas de reciclar porque no está todo desordenado, o sea, todo está, como yo dije, con los carteles especificados. También algo se nos ocurrió, ideas de intercambio de objetos. Uno puede intercambiar objetos en vez de desecharlos con los PHs. Hay veces que crean páginas de Instagram y dice, tengo este sofá o lo estoy vendiendo más económico, y así, eso pasa, ¿verdad? O también organizar en la misma comunidad de PH, como Roberto tal cual lo mencionó y yo lo hemos ido mencionando, un PH es una comunidad.
Entonces, los propietarios deben conocerse y crear ideas. Por ejemplo, pueden crear temas de vamos a donar, vamos a crear ropa, juguetes, artículos que ya no se necesitan. También veo mucho que en PH lo he visto, o sea, que son ideas que ya se está aplicando en Panamá, pero lo menciono para que se sigan aplicando talleres de artes y manualidades, proyectos artísticos, fomentar creación de obras de arte y decoración con materiales reciclados. Eso lo vemos mucho con temas de botellas, con temas de tapas, cartón, ¿verdad? Para crear y para enseñar a los residentes a utilizar los objetos útiles a partir de materiales reciclados, ¿verdad? También la reutilización de espacios, jardines verticales, usar botellas o palets para crear jardines verticales en los espacios comunes, que es de todos. Si todos están de acuerdo, si la asamblea de propietarios está de acuerdo, la mayoría pueden hacerlo. También he visto, no en PH, pero he visto en parques, creo que el de Ato Pintado, ellos lo inauguraron y lo pusieron así, el de Ato Pintado que está en el parque. Todos los juegos de los niños, que está espectacular, es de materiales reciclados. Eso me llamó la atención. O sea, que tiene que haber alguna empresa que lo contrataron porque pudieron conseguir ese material reciclado. También importante, tal cual Roberto lo menciona, lo he ido mencionando, el tema de la educación, charlas y talleres, eso es principal. Para personas como yo que no conozco del tema, charlas y talleres para que uno pueda saber cómo aplicarlo, el reciclaje a la vida diaria, que no es un tema complicado, es un tema sencillo que uno le va agarrando ya como el cariño y uno va sabiendo el fin, para qué es, y más le agarra cariño cuando sabes cuál es el fin, ¿verdad? Mira, Ana, sobre todo ahí, para que te detengas un ratico, yo sé que ya estamos en la bajada, nunca nos alcanza el tiempo. En el tema de la educación es tan importante porque, por ejemplo, a la hora de reciclar plástico, es importante voltear el envase y ver qué tipo de plástico es y a ver si Wow. es reciclable o no. Eso es importante, dependiendo, dice POP, es lo que son las siglas, donde dicen el tipo de plástico que es y cómo se recicla. Voy a darles nada más un ejemplo. Si usted va a Vía Argentina, al parque de Vía Argentina, ellos tienen una estación de un punto de reciclaje y tienen, por ejemplo, varias modalidades de qué tipo de plástico es el que ellos están reciclando ahí para poderlo reciclar. Hay uno que no se puede reciclar y eso va con la instrucción de la educación. Y también están las famosas botellas de amor, que son aquellas transparentes donde se le van colocando algunas cosas dentro hasta que se comprimen y eso lo utilizan para lo que tú acabas de decir, para hacer otras cosas. Entonces, inclusive hay hasta una fundación que hace botellas de amor en Panamá y que las recogen. En Vía Argentina también hay un espacio solamente para las botellas de amor. Es correcto. Oh, mira que no lo había pensado, pero en mi casa, como mi hija quería el tema del reciclaje, no hemos comenzado en sí de todo, pero mi mamá dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer el tema de las botellas de amor, que son los plásticos, en vez de botarlo en la basura, lo vas metiendo dentro de la botella de plástico, hasta que la botella de plástico se llena con todo ese plástico. No hay que limpiarlo, o sea, no hay que lavarlo, porque son los plásticos de la galleta. El Sí, plástico correcto, los empaques. Sí. empaque. En vez de botarlo, automáticamente lo pones en la botella y en efecto, tal cual lo dice, es en el parque de Villa Argentina que se llevan. Sí, O sea, sí, sí. ideas que estamos dando Roberto y yo para que ustedes, los que nos están escuchando, puedan tomar ideas que se ve que de una manera sencilla, comenzar desde cero. O sea, y ahí vas agarrando más y como tú dices, le agarras cariño cuando tú sabes el fin. Otro tema que quiero mencionar, el tema de la sostenibilidad o la función social en los PH. Ayer justamente conversé con una administradora que me encanta el tema cómo lo lleva y yo sabía que ella conocía, ella se llama Noralba Bertrán. Hola Noralba, si me estás escuchando, le dije que nos escuchara en la mañana de hoy, porque yo conozco que ella como administradora maneja un PH de varias torres que están cerradas en una garita. Y cuando yo hablé con ella hace unos años atrás, me llamó la atención porque la verdad es que no había visto una administración que se maneje tan de forma activa con los residentes. Por eso yo dije, voy a llamar a Noralba para que me recuerde cómo ella lo maneja. Ella me está diciendo el tema del área de la función social del PH, que es una comunidad. Y me dice, ¿sabes qué, Ana Belén? Nosotros organizamos como la administración y los propietarios se han incorporado, les ha gustado esa idea, hacemos, ¿qué es lo que queremos? ¿Cuál es nuestro fin? Que los propietarios no tengan que salir afuera. Son varias torres y hay varias áreas sociales que dentro puedan tener todo. Nosotros conseguimos lo que es academia de karate, academia de fútbol, academia de ballet y con mucho, los precios son mucho más bajos porque claro, lo hacen en conjunto, lo hacen un paquete. Hacen actividades en verano con los niños y adolescentes, por ejemplo, clases de piscina. Voy a dar esas ideas para que otras personas que nos están escuchando, administradores o propietarios, lo tomen en cuenta. Vacaciones escolares me dicen que ellos contratan una escuelita también para los niños de 1 a 4 años que le dan las clases interactivas, son manualidades, los juegos.
claro que los papás saben que está ahí mismito en el área social del PH, o sea, le da esa facilidad. Dentro del PH tienen todo, no tienen que salir. Obviamente no solamente para los niños, por ejemplo, para los adultos hay birrias que crean de voleibol, concursos de asado. Imagínate, Roberto, una vez al año hacen un concurso que le llaman Barbecue Fest. Todos los propietarios están esperando que llegue. Ellos hacen carnavales, ellos son sumamente activos, sí. Carnavalito, hacen cuentacuentos, ellos tienen un tema de una fogata, hacen malvavisco y cuentan cuentos alrededor de la fogata. Me estaba contando que en diciembre, o sea, que a través del año, como nos están escuchando, hacen actividades. En diciembre, para Navidad, yo les digo, ¿qué hacen en diciembre? Entonces me dice, contratamos una banda de una escuela. Y van por todo el área social, con todos los propietarios nos reunimos, ahí está la función social, que estamos en comunidad, y encendemos el árbol. Todos los propietarios llevan algo de picar, o sea, mira qué lindo esa idea de una banda de la escuela. También el tema de la función social, ella dice, hay que apoyarnos entre todos. ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a hacer bazares para los pequeños emprendimientos. De los mismos propietarios, muchos son emprendedores. Tal día vamos a colocar la sala de reuniones para que todos los propietarios puedan colocar sus emprendimientos. Y así el dinero circula, o sea, imagínate tú. Tal cual lo dijiste, el carnavalito también con cisternas. Y ese día también apoyan a los propietarios en la venta de comida. O sea, que todo tiene un fin, todo tiene un fin. Entonces, o sea, es demasiado interesante. Me dice que también es muy importante el tema de los comités. Y los propietarios dicen, yo soy muy bueno en finanzas, bueno, vamos a crear un comité en finanzas. Yo soy muy bueno en el tema de seguridad, yo quiero estar vigilando comité de seguridad. Oye, me encantan los eventos, comité de eventos. Entonces, sí quería hacer esa mención de la administradora Noralba Bertrán, que sí. Mantiene... Saludos a Norita, la gran Nora. Sí, la queremos mucho. Mira, esa es la versatilidad de darle el sentido de pertenencia a los propietarios, o sea, de que son colaborativos y que se les toma en cuenta, se les escucha para que participen dentro de lo que es la función social. Eso es muy importante. Antes de que cerremos, Ana, les recordamos a todos que para la próxima semana vamos a estar por el canal de YouTube de Radio Voz PH para que también nos puedan sintonizar a través de ese medio. Y bueno, las grabaciones todavía ya están de cada programa si no lo pudo ver, así que los invitamos a todos para que nos acompañen. Acá Ana Belén y yo todos los jueves vamos a estar acá trayéndoles algo nuevo, explorando, hurgando un poquito la ley, desmenuzándola un poquito y teniendo estas experiencias de otros administradores como Noralba y como otras, como los que hemos tenido nosotros, porque esto se basa en esto, ¿no? En la experiencia de cada uno. Ella como abogada que tiene la experiencia de todos los días enfrentarse a algunas cosas y que cambian y que, bueno, pueden venir otras experiencias de otros abogados y de otros administradores que vamos a poder tratar de traerlos acá para que nutramos este programa, porque la idea de esto es que todos estemos informados y que hagamos esa pequeña contribución de docencia, como lo acabamos de decir. Ana Belén, gracias una vez más por dejarme estar contigo. Recuerden que hay muchas empresas que se dedican al tema del reciclaje, que están dispuestas a asesorarlos. Hay como 3 o 4 en Panamá que sé que son especialistas en temas de reciclaje y que en alguna forma los pueden ayudar. No las vamos a mencionar porque no es el espacio para hacerlo, pero sí hay versatilidad en el mercado y esto va a ayudar. Miren, los niños hasta se divierten haciéndolo. Ya después que ellos comienzan, ellos se divierten, ellos aprenden y ellos van a ser los policías. Ellos te van a decir, papá, ¿por qué botas eso en la calle? No lo tienes que reciclar. Y entonces tú vas a agarrar y ¿por qué? Porque esa es parte de la cultura donde vamos. Así que, gracias, Ana. Yo creo que por mi parte eso ha sido todo. La verdad que te lo agradezco mucho. Nos hemos quedado con muchísimas cosas en el tintero, como siempre. Una hora es bastante reducida, pero bueno, un placer siempre estar acá. Gracias, Roberto. La verdad, como dice Roberto, la hora se nos pasa increíblemente rápido. Siempre decimos, vamos a decir varios temas, pero tal cual, con 2 temas, nosotros lo que es importante es darles tips que sea de información y como dice Roberto, vamos a traer también invitados especiales los próximos jueves, así que estén pendientes. Una vez más, gracias, Roberto, por acompañarme en el día de hoy y a todos los oyentes y muchísimas gracias a todos y que pasen un bonito jueves. Saludos y gracias. Gracias por acompañarnos en esta edición. Esperamos que la información compartida haya sido de gran valor para ustedes. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y estar atento a nuestra próxima emisión. Esto es Radio Voz PH, la radio de la propiedad horizontal.